El silencio. Hay una trampa en el silencio y es importante saber cuándo hacerlo y cuándo no. Chévere que hayas llegado. Soy Benjamín Villagrán y esto es Ecuador Podcastero, donde comparto reseñas, opiniones y noticias del mundo del podcasting. Comencemos. Los humanos odiamos el vacío. Biológicamente, el silencio en una conversación activa señales de alerta o de incomodidad social. Por eso, de que cuando tú estás hablando, empiezas a hacerlo usando una serie de muletillas, o, etc. Hay un montón de formas en que nosotros estamos tratando de prolongar nuestra habla a objeto de evitar el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio genera ese momento incómodo, una situación que no queremos que ocurra y tratamos de que se llene, de que todo esté completo a objeto de estar un poco más relajados. Hay un problema de que cuando tú hablas demasiado rápido, como lo estoy haciendo yo en este minuto, tiendes de alguna forma a perder autoridad. Porque la autoridad se gana cuando tú inspiras confianza y tomas las pausas necesarias a objeto de dar a entender de que tu conocimiento está asentado. Lo tienes porque lo tienes y lo estás transmitiendo de una forma sosegada, si se quiere, de tal manera de que llegue a la persona que quieres que llegue. El apuro, entre comillas, puede ser enemigo de la profundidad. Es algo que puede ser discutible. Es algo que nosotros podríamos considerar un poco raro. ¿Por qué? Hoy en día se usa mucho el poner los audios en 1.2, en 1.3, en 1.5, hasta en 2, a objeto de poder apurar el mensaje que queremos recibir. Pero, ¿qué pasa en el cerebro de un oyente? En el cerebro de un oyente, cuando tú dejas de hablar, se produce un cierre cognitivo. ¿Qué significa esto? Cuando dejas de hablar, el cerebro del oyente no se apaga. Al contrario, trabaja más rápido a objeto de procesar lo último que escuchó. El silencio permite que un oyente dibuje una escena en su mente. El silencio es súper importante para poder dar contexto, para poder hacer de que las cosas se vayan asentando dentro de la imaginación de la persona que escucha. Si hablas sin parar, le robas a quien escucha la oportunidad de imaginar. Claude Debussy decía, la música es el espacio entre las notas. Y en la narrativa podcastera, la historia es el espacio entre las palabras. En un podcast, el contenido es la palabra, pero el contexto lo da el silencio. Hay distintos tipos de pausas. Está la pausa de procesamiento, la pausa de suspense y la pausa emocional. La pausa de procesamiento es una pausa técnica que sirve para, después de dar una cifra o un dato complejo, cifras de la crisis carcelaria, por ejemplo. Tenemos 300 muertos este año. Y para sus momentos, a objeto de que la persona que escucha comprenda el concepto que le acabas de entregar y lo aterrice, porque decir que hay 300 muertos en las cárceles es una cifra fuerte y por lo tanto el cerebro de la persona que lo está escuchando tiene que asimilarlo y al poner el silencio ahí, lo ayudas a que ese contexto llene de sentido a la información que estás entregando. Hay otra pausa que es una pausa de suspenso, que es una pausa rítmica. Es una pausa que tú pones justo antes de dar el golpe en la historia. Creas un vacío para llenar al oyente de una ansiedad, para que él sienta la necesidad de saber qué es lo que va a ocurrir a continuación y cuál es la resolución de lo que va a ocurrir. Esa tensión tienes que crearla justo antes de una revelación. Se supone de que a través de la pausa, del silencio, del suspense, tú vas a crear una aceleración en el ritmo cardíaco de la persona y por lo tanto vas a causar un momento de atención. Y finalmente está la pausa emocional. Esta pausa se dice que es una pausa ética. No es solo silencio, es un espacio de respeto para que el sentimiento fluya, respire, para
honrar la gravedad de un acontecimiento, de un sentimiento que está flotando en el aire y cuando tú buscas generar empatía y conexión profunda. Lamento tanto la muerte de tu madre, recibe mi pésame. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo nuestros podcasts, es importante de que estos silencios no sean unos silencios absolutos, sino que sean unos silencios que estén llenos de una, de un ambiente, que estén llenos de un paisaje sonoro, el viento, el eco de una oficina, el tráfico de la ciudad. Pueden habitar estos silencios para que no parezcan audios muertos, que no queden esos espacios secos que no tienen nada y que pueden causar la impresión de que hay un error. Esto obviamente de que cuando tú estás en vivo y en directo transmitiendo en la radio o estás hablando directamente con una persona, ese silencio no es un silencio muerto, puesto de que en el contexto hay muchas sonoridades que están en otras frecuencias y que se escuchan en segundo plano. Y si algo quiero que te lleves hoy es que en el podcast el silencio no es ausencia de sonido, es presencia de sentido. Aprender a callar es quizás el acto de mayor generosidad que puedes tener con tu audiencia. Es decirle, lo que acabo de contarte es tan importante que te voy a dar 3 segundos para que lo hagas tuyo. No le tengas miedo al aire. Recuerda siempre a Debussy, la música está en el espacio entre las notas. Si hablas sin parar, solo haces ruido. Si sabes callar, haces historia. Así es que en tu próximo episodio, cuando llegues a esa frase que te eriza la piel, suéltala. Y luego, simplemente, guarda silencio. En el próximo episodio, otro tema del podcasting ecuatoriano y universal. Hasta entonces, ¡pásala bonito! El tema musical que nos acompaña es Johnny V, de Jonathan M. Horner, de Fortuna, California, en los Estados Unidos. Atribución Creative Commons 4.0 Internacional. Bajado del sitio freemusicarchive.org. Dejo el enlace en la descripción.